La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo encuentro en las ondas. Como equipo de la Fuente de la Vida les saludamos. Estamos realmente contentos de poder llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran a través de esta gran red de emisoras amigas y compartir así juntos los próximos 30 minutos. Jesucristo dijo: el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué alegría saber que tenemos esta posibilidad, y nosotros desde estos micrófonos queremos dársela. Ya lo saben, en esta misma emisora, a esta misma hora, de lunes a viernes, les ofrecemos que podríamos decir fascinante viaje a través del libro de los libros. Sí, se trata de un viaje radiofónico singular en el cual se pueden subir en cualquiera de sus estaciones, porque estaremos juntos, si Dios así lo permite, los próximos 5 años compartiendo la Fuente de la Vida. La Fuente de la Vida es la presentación especialmente preparada para España del espacio a través de la Biblia, que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Es John Vernon McGee quien preparó originalmente este programa, y el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni lo ha traducido y adaptado para que puedan disfrutar de esta fascinante aventura a través de las páginas y de los relatos de la Biblia. Además de escuchar el espacio, si así lo desea, usted puede solicitar las notas y bosquejos del libro que estamos estudiando en el momento actual. Lo puede hacer en la dirección que al finalizar el espacio les vamos a dar. Nosotros lo vamos a enviar completamente gratis. También en algunos de nuestros espacios daremos lectura a algunas de las cartas, mensajes y comentarios que ya van llegando y que van compartiendo ustedes con nosotros. Eso nos anima a ver los beneficios de conocer personalmente el mensaje de la palabra de Dios y de seguir juntos en este viaje a través de la Fuente de la Vida. Bueno, pues ¿qué les parece si antes de continuar con lo que Virgilio tiene preparado nos detenemos para escuchar una canción? ¿Les parece bien? Pues aquí les dejo con la parte musical de la Fuente de la Vida. Disfruten de esta hermosa canción. Cansado de quejarme tantas veces, de estar contento por vivir, sentir la vida en cada instante, en las pequeñas cosas, cosas grandes son significantes, saber que el tiempo que yo vivo es un suspiro, es un regalo, y mejor aprovecharlo. Secreto al oído, si me prometes que queda entre tú y yo. Son tus palabras las que pueden crear vida, como flecha ardiendo destruir. Mirar más allá de lo que ven mis ojos, lo invisible, lo intangible, lo valioso. Llamar lo que no es como si fuera, como viendo al viento en mi esfera. Ya estamos a punto de escuchar a Virgilio Bagnoni, pero Esperanza, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres de las personas que al comprar algún producto mira ante las instrucciones? Hombre, claro que sí, pero no sé por qué me haces esa pregunta. Bueno, estaba pensando que muchas veces no nos damos cuenta de que la Biblia es como un auténtico manual de instrucciones para la vida. Hoy descubriremos lo esencial que es acudir con esa perspectiva al libro de los libros. La misma Biblia dice que es una auténtica guía y luz que nos orienta y alumbra nuestro camino. Vamos, tan esencial como una brújula o un GPS. Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni en este quinto espacio de la Fuente de la Vida. Allá vamos. La Fuente de la Vida. En nuestro programa anterior habíamos comenzado a considerar 7 normas o indicaciones prácticas para un estudio provechoso de la Biblia, llegando a tratar la primera, que nos aconsejaba comenzar con oración. En nuestro programa de hoy continuamos con la segunda norma, que es leer la Biblia. Esta segunda norma
puede parecer excesivamente simplificada. Hace algunos años alguien le preguntó a un gran especialista en Shakespeare, ¿cómo estudia usted a Shakespeare? Su respuesta fue muy concisa. Lea usted a Shakespeare. De la misma manera, a mí me gustaría decirte, lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo que la Biblia tiene que decir? Lee la Biblia. Además de lo que cualquier maestro puede enseñarte, es de suma importancia que leas por ti mismo lo que la Biblia tiene que decir. El expositor bíblico Campbell Morgan ha escrito algunos comentarios muy buenos y útiles sobre la Biblia. En efecto, es autor de una serie de obras que yo recomiendo sobre todos los libros de la Biblia. No conozco otras mejores, y cuando comencé como estudiante tuvieron gran influencia en mi estudio de la palabra. Se dijo de él que no empuñaría la pluma hasta que no hubiese leído completamente y hasta unas 50 veces un determinado libro de la Biblia. Así que no te canses de persistir en esto, simplemente lee la palabra de Dios. Y si algo no estuviese claro la primera vez, léelo por segunda vez. Y si ni aun así, pues continúa leyendo una tercera vez. Debemos procurar conocer las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. El libro de Nehemías nos relata un incidente muy interesante en el 8º capítulo, comenzando a partir del 1er versículo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este es un pasaje muy notable de la Escritura. Esta gente había vivido en la cautividad babilónica durante 70 años. Muchos de ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios, que en aquellos tiempos no se había difundido mucho. Por supuesto, no había cientos de diferentes traducciones circulando por otras naciones, como en la actualidad, ni nuevas ediciones impresas que apareciesen en cualquier momento. Probablemente solo habría 1 o 2 copias disponibles y Esdras poseía una de ellas. Y él se puso en pie y leyó ante la puerta de las aguas. Dice la narración bíblica. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por la manera en que se desarrolla el relato, supongo que los hombres de la tribu de Leví estaban situados en zonas específicas entre la gente. Después de leer Esdras un determinado pasaje, se detenía para dar a las personas que habían escuchado la oportunidad de formular preguntas a los levitas. El citado relato continúa diciendo, y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. No solamente leyeron la palabra, pero procuraron que la gente la entendiese. Por ello, insisto, necesitamos leer la Biblia. Pero hay actualmente tantas cosas que nos distraen del estudio de la palabra de Dios. Y una de las principales distracciones que tenemos podría ser cierto tipo de iglesia. Aquella iglesia que está tan elaboradamente estructurada, constituida por comités, esquemas de organización para actividades sociales, como por ejemplo banquetes, diversas clases de entretenimientos, y preparando constantemente otros proyectos de promoción hasta el punto en que los miembros de algunas iglesias no tienen una relación con la palabra de Dios. Hay iglesias que incluso han suprimido completamente el servicio o reunión de predicación. En su lugar,
han programado un tiempo en el que la gente puede expresarse y decir lo que piensa. A veces he encontrado que las personas más ignorantes de la Biblia son, precisamente, miembros de iglesias que sencillamente no conocen la palabra de Dios. Habiendo transcurrido años desde que esa palabra dejó de enseñarse de manera pública. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos introducirnos en la palabra de Dios. No se trata de leer simplemente algunos versículos favoritos, sino de leer la palabra de Dios en su totalidad. Esta es la única manera en que vamos a conocerla. Este es el método de Dios. Ahora, la tercera norma es: estudia la Biblia. Hace algunos años, alguien le dijo a un expositor bíblico, el Dr. Morgan: «Usted habla como si estuviese inspirado». El Dr. Morgan respondió: «La inspiración consiste en un 95% de transpiración». La Biblia tiene que ser estudiada. Necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu de Dios no nos enseñará algo que podríamos obtener por nosotros mismos a través del estudio. Yo solía enseñar la Biblia en un instituto bíblico y las clases estaban formadas por jóvenes muy diversos. Entre ellos había algunos muy devotos y después de un tiempo llegué a entenderles muy bien, porque reconozco que en un principio no les comprendí. Descubrí que su fachada de piedad encubría una tremenda ignorancia y un gran vacío en relación con la palabra de Dios. Algunos ni siquiera estudiaban en la noche anterior a un examen. Siempre ponían la excusa de que habían estado ocupados en una reunión de oración o en un servicio religioso. Yo tenía la sensación de que algunos creían que podían colocar sus Biblias bajo sus almohadas durante la noche y que mientras dormían, los nombres de los reyes de Israel y Judá se transmitirían a sus mentes automáticamente a través de aquellas almohadas. Créeme, no es así como se transmite el conocimiento. Debemos dedicarnos con ahínco y en serio al estudio de la palabra de Dios. Cuando yo estudiaba en la universidad, un compañero de una clase de Biblia le dijo al profesor: «Usted nos ha asignado una sección que es muy aburrida». Sin perder el tiempo, el profesor le contestó: «Entonces, humedécela un poco con el sudor de tu frente». Por ello insisto en que es importante darnos cuenta de que la Biblia debe ser estudiada. Hay ciertos conocimientos que el Espíritu de Dios no te va a dar. Yo no creo que Él revele la verdad a los perezosos. Después de todo, tú nunca aprenderías logaritmos, geometría o griego leyendo simplemente un capítulo sobre estos temas justo antes de acostarte por la noche. Puede ser que te asombres cuando digo que yo no animo a nadie para que realice una lectura devocional de la Biblia. Después de algunos años, he llegado a la conclusión de que muchas personas que son muy constantes en lo que llaman una lectura devocional son muy ignorantes en cuanto a la Biblia. En cierta ocasión, cuando me encontraba celebrando unas conferencias en la zona central del estado norteamericano de Tennessee, me hospedé en la casa de una familia. Cada mañana, al reunirnos en la mesa para el desayuno, teníamos un momento devocional. Desafortunadamente, el desayuno siempre tenía lugar un poco tarde, y los dos niños tenían que darse prisa para salir hacia la escuela. Estoy seguro de que ni siquiera se enteraban de lo que se leía. El padre estaba ansioso por salir para su trabajo y generalmente hacía la lectura bíblica muy breve. Solía decir: «Bueno, esta mañana leeré este pasaje conocido porque no tenemos mucho tiempo». Realmente no lo teníamos. Cuando la lectura apenas había finalizado, los niños se levantaban y salían como disparados por una pistola. Y el padre también salía casi tan rápidamente. Le quedaba a la madre el trabajo de recoger la mesa y la limpieza, y yo me pregunto si siquiera había escuchado lo que se había leído.
Inmediatamente tomé la decisión de que en mi hogar nunca realizaríamos una lectura devocional de esa manera, de forma rutinaria. Siempre he animado a los miembros de mi familia para que lean la Biblia por sí mismos, porque esta es la lectura que resulta provechosa. Alguien podría decir, pero yo tengo mis momentos devocionales por la noche, después de que el día ha terminado. Al hablar así, ¿no es cierto que los tienes justamente antes de acostarte? Ya tienes un pie en la cama, un ojo casi cerrado, y te pones a buscar un pasaje de la Biblia para leerlo. Seguro que no podrías aprender matemáticas ni literatura de esa manera. Tampoco puedes aprender así algo de la Biblia. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Debes leerla cuando puedas dedicarle tiempo. Y si no puedes encontrar tiempo, debes crear ese tiempo. Puedes separar 30 minutos o 1 hora. O si haces las cosas de cualquier manera o improvisando, como yo, lee por 30 minutos un día, quizás por solo 5 minutos al día siguiente y por 2 o 3 horas el siguiente, como quiera que se adapte a tu programa diario. En mi caso, no pongo por escrito ninguna regla al respecto, excepto la norma de que cada uno debe leer por sí mismo. Y los niños también debían ser estimulados a leer la Biblia por sí mismos. Algunos piensan que deberían leer lecturas devocionales en conjunto, toda la familia. Eso está bien si el Señor os guía a hacerlo así. Pero os garantizo que si lo hacéis de forma poco seria y superficial, después de unos años llegaréis a la conclusión de que no habéis sido estudiantes inteligentes de la Biblia, porque también necesitáis estudiar la palabra de Dios por vosotros mismos, por vuestra cuenta, a solas y en profundidad. Se dijo de Juan Wesley que fue un hombre de un libro. ¿Qué le hizo llegar a ser el hombre de un libro? Bueno, él se levantaba cada día a leer la Biblia a las 4 o 5 de la mañana, y la leía en 4 o 5 diferentes idiomas. Realmente estudiaba la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos comprender y asimilar el significado de la Biblia. Esto me lleva a la 4ª norma. Medita en la Biblia. La meditación fue objeto de la enseñanza de Dios a su pueblo. La palabra de Dios tenía que estar presente en todo momento ante los israelitas para que pudiesen meditar en ella. Moisés, el legislador, nos detalla en el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, las instrucciones precisas que Dios había dispuesto en relación con su palabra. Dice este texto: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Esta es una declaración sorprendente, considerando que viene directamente del mismo Señor. Él les dijo que escribiesen la palabra de Dios sobre las jambas de las puertas, que eran las 2 piezas labradas que, puestas verticalmente en los 2 lados de las puertas o ventanas, sostenían el dintel de ellas. O sea que, dondequiera que se volvían, era como si estuvieran mirando a unas vallas publicitarias. Considerando esta situación en el contexto actual, me recuerda que no podemos recorrer nuestras calles o autopistas en uno u otro sentido sin ver anuncios publicitarios de una gran variedad de productos. Vaya abundancia de carteles. Podemos pensar que semejante despliegue publicitario, al estar a la vista de la gente constantemente, ejerce una influencia considerable sobre el consumo de tales productos.
El Señor conoce la naturaleza humana. Nos conoce. Y Él le dijo a su pueblo que colocase su palabra donde todos pudiesen verla. Además de estar en aquellas jambas, en sus puertas, la llevaban en sus ropas, y debían hablar sobre ella al andar por los caminos. Igualmente debía ser un tema de conversación cuando se sentaban a reposar y antes de disponerse a descansar en sus lechos. Está claro que Dios le pidió a aquel pueblo que meditase en su palabra. Ahora, ¿qué significa realmente meditar en la palabra de Dios? En el primer libro de los Salmos se encuentra una interesante afirmación. En el primer capítulo, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Meditar es como rumiar. Es traer algo a la mente y considerarlo una y otra vez. Rumiar es lo que hace la vaca cuando está masticando su comida. La vaca vieja sale por la mañana y mientras la hierba está aún fresca por el rocío, se pone a pastar. Más tarde, cuando el sol se eleva y ya hace calor, se recuesta bajo un árbol o permanece en pie al abrigo de una sombra. La ves masticar y te preguntarás qué estará masticando. Y continuará masticando por 1 o 2 horas. Bien, es como si ella estuviera meditando. Es que parece que la vaca tiene un estómago complejo. Está transfiriendo nuevamente a su boca la hierba que engulló por la mañana, trasladándola de un compartimento a otro del estómago, y en ese proceso la mastica bien una y otra vez. Sería bueno que tú y yo aprendiéramos a hacer lo mismo en nuestros procesos mentales. Debemos recibir la palabra de Dios, leerla, tenerla expuesta donde podamos contemplarla, pensando y meditando en ella. Muchas veces, al preparar un mensaje, escojo un versículo de las Escrituras y paso horas no haciendo otra cosa que leerlo varias veces. Es como si estuviera también masticando lo que otros han dicho sobre él. Al final de tal proceso, surgen nuevas enseñanzas de ese pasaje bíblico. Recuerdo al Dr. Ironside, expositor bíblico, que decía que había escuchado una conferencia sobre el Cantar de los Cantares, libro poético de la Biblia, y que dicha conferencia le había dejado insatisfecho. Entonces fue y leyó el Cantar de los Cantares otra vez. Se puso de rodillas y le pidió a Dios que le permitiese comprender ese poema. Lo hizo repetidas veces. En realidad lo hizo durante semanas y meses. Finalmente, surgió para él como una nueva luz de ese libro. Cuando yo enseño el Cantar de los Cantares, generalmente asumo la interpretación de este maestro por 2 razones. La primera es que satisface mi propia mente y corazón más que cualquier otra interpretación que haya escuchado. Y la segunda, porque sé que el maestro que expuso esa interpretación ha pasado mucho tiempo meditando en ella. Hay oyentes que nos escriben diciendo que la esposa escucha nuestro estudio bíblico por radio en casa y el esposo en algún momento libre dentro de sus ocupaciones. Luego, cuando están sentados a la mesa cenando, comentan la escritura tratada en el programa. Esto es meditar, o sea, volver una y otra vez a una escritura concreta. Incluso cuando vas solo en el coche, es un buen momento para pensar en un pasaje bíblico determinado. ¿Cuántos de vosotros, después de haber tenido unos momentos devocionales, meditáis en cierto pasaje bíblico durante el día? La mayoría de las personas lo leen y luego lo olvidan, no pensando en él otra vez hasta que por algún motivo les vuelva a llamar la atención.
O si lo han leído por la noche, se meten en cama tan pronto como pueden, apagan la luz y se disponen a dormir relegándolo al olvido. La meditación es casi un arte perdido en nuestra sociedad contemporánea. Sinceramente, en muchos hogares la televisión hace desaparecer totalmente la posibilidad de meditar. Esta situación está cambiando actualmente la vida espiritual de muchas familias. Una de las razones por las que muchas iglesias están decayendo y haciéndose más indiferentes a la palabra de Dios es sencillamente porque hay una falta de meditación sobre esa palabra. Recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, se nos relata el incidente en que el eunuco etíope estaba viajando en su carruaje leyendo al profeta Isaías. En realidad, estaba estudiando el libro de Isaías, porque estaba leyendo un pasaje en el cual tenía problemas, pues no sabía qué significaba. Aquí tenemos a un hombre que estaba leyendo, estudiando, y a quien el Espíritu de Dios iba a abrir la palabra de Dios. Por ese motivo el Espíritu Santo había llevado a Felipe a aquel lugar, junto a él, para explicarle ese capítulo al etíope. A este hombre se le abrió un nuevo mundo al conocer a Cristo de una manera personal. El relato dice que luego el etíope continuó su viaje con gran alegría. ¿Y qué fue lo que le hizo sentir esa alegría? Pues que había estado meditando. Había estado pensando en aquel capítulo 53 de Isaías, que describe de una manera profética la figura de Cristo como un cordero que iba a ser sacrificado para dar a todos la oportunidad de ser salvos. ¿Has meditado alguna vez en aquel cordero que fue llevado como una oveja al matadero? ¿Quién era él? Él descendió a la tierra y se identificó con nosotros, que como ovejas nos habíamos extraviado, y cada una se había vuelto por su propio camino. Y Dios puso sobre él la maldad de todos nosotros. ¿Con qué frecuencia meditas en estas cosas? Lo que está claro es que aquel etíope lo hizo. Su vida después de este incidente es un tema de especulación. La tradición dice que regresó a su país y fundó la iglesia copta de Etiopía. Bien podría haber ocurrido así, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí nos resulta interesante saber es que prosiguió feliz su largo viaje, lo cual nos da a entender que continuaba meditando en la palabra de Dios y que esa palabra estaba obrando eficazmente en él. En este programa hemos comentado las siguientes indicaciones prácticas. Segunda, lee la Biblia. Tercera, estudia la Biblia. Y cuarta, medita en la Biblia. En nuestro próximo programa finalizaremos con las 3 últimas normas de este estudio. Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora. Así es, amigos, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes. Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.